Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Open Road me pareció interesante. Es una propuesta simple que cuenta con solo 5 cambios de escena. El estilo de arte combina locaciones 3D semi-realistas con personajes 2D coloridos y casi estáticos, pero se centra más en una narrativa que pocas veces he visto, sentirse como si fuese una vivencia. No es un recuerdo ni una historia de forma tradicional, se siente más como si nos tratara de poner los zapatos de la protagonista durante un breve recorrido hacia el pasado de su madre, su abuela y el supuesto fallecimiento del abuelo, cuando sus hijas aún eran pequeñas. La atención al detalle plasmada en cada escenario nos da suficiente información sobre lo que necesitamos saber. Este elemento es importante en la narrativa de este juego. Mientras exploremos e indaguemos en los elementos que encontremos, más sabremos acerca del pasado, aunque muy pronto nos toparemos con un problema: las preguntas incómodas. Opal, la madre de la protagonista llamada Tess, se negará a responder cuestiones demasiado profundas o personales, cosas que no quiere tocar, y si logramos que lo haga, nos responderá con enojo y frustración, dándonos indicios de que algo malo hay en esos temas. Y no es para menos, al indagar nos topamos con su historia familiar, una de abusos y manipulaciones de parte de sus padres, la abuela siendo alguien exigente, queriendo moldear a sus hijas según ella creyera conveniente, su hermana August siendo la menor, no soportaba esas cosas, los consejos de su madre, la forma de querer educarla de su padre, simplemente era demasiado para ella, mientras que Opal sí seguía estas exigencias. Nos cuenta que una vez que no lo hizo por un chico, este le rompió el corazón, marcándola de por vida, haciendo que se prometa a sí misma nunca confiar en nadie. Y es interesante ver cómo entre más investigamos y nos acercamos a la última revelación, la necesidad de hacer observaciones agudas se va disipando, dando paso a imágenes directas y crudas, materializándose cada vez más la corrupción sobre esta familia alguna vez escondida bajo la alfombra. Pero es raro, porque como dice Tess, no se imagina a su dulce y sonriente abuela actuando así. Y es que en la primera escena se nos pinta una imagen casi antitética con lo que más adelante se nos revela, como si la abuela Ellen hubiese cambiado por completo, siendo una escritora reconocida por ser sabia y comprensiva. Esto contrasta con sus dos hijas, que simplemente no superan lo vivido en sus infancias. August es alguien amable y comprensiva, que apoya los proyectos de Tess y la alienta a seguir ese rumbo, pero se nos da a entender que ella jamás volvió a ver a su madre. Vive en la ciudad, separada por kilómetros, y no la fue a ver por años, ni siquiera cuando enfermó, tampoco cuando falleció. Por ende, el rencor está ahí. Opal, la madre de Tess, es el reflejo del pasado de la abuela, exigente, conservadora y que solo piensa en sí misma. El trauma generacional las ha dejado inertes en el tiempo, de forma sentimental, no pudiendo superar algo que, francamente a estas alturas, ya es patético. Vivencias de niñas las siguen afectando ya de adultas. August odia a una persona que ya no existe, mientras que Opal ve como figura a seguir a alguien que como madre hizo todo mal. Por ejemplo, más adelante nos enteramos que su padre siempre estuvo vivo, que en realidad lo forzaron a participar de algunas cosas y terminó prófugo en un puerto a las orillas de Canadá. Ellen decidió no decir nada, porque para ella sería una vergüenza decirles a sus hijas que su padre era un prófugo. Pero como dijo Opal, es duro saber que todo este tiempo tuvo a su papá a 2 horas en auto. Es duro. Y es evidente que Opal extraña a su papá. Señales como algunos rasgos de su personalidad y el hecho de que fuma son claras señales que anhelaba la figura de su padre. Por eso vemos como casi llora al enterarse que su padre vivió en las condiciones con las que nos encontramos la casa flotante en el puerto. Vemos botellas y cigarrillos tirados en el piso, una suciedad que aparenta más un descuido que un abandono. Pero entre todo, sobresalta algo bello y triste a su vez: un cuarto para 2 niñas, dulcemente conservado. El ambiente nos hace ver la profunda tristeza y soledad con la que su papá vivió posiblemente sus últimos días, anhelando volver a ver a sus hijas. No solo es triste, es injusto, horrible, despreciable que una inocente niña se viera afectada por la decisión de su madre, por los problemas maritales de sus padres. Y es trágico cómo vivencias como estas alimentan un trauma generacional que funciona de manera cíclica, ya sea buscando justificar lo vivido o como odio y rencor mal dirigido. Ambas cosas están mal. Nuestras decisiones no deberían afectar a los demás, sobre todo las personas que decimos querer y proteger, los cuales confían en nosotros. Tampoco viene al caso seguir siendo afectados por cosas que pasaron hace años, incluso décadas atrás. Caer en una victimización patética, ya sé que si te sigue afectando, esta vez es directamente tu culpa, y negarlo solo resulta en revivir el ciclo con los demás y en este caso
con los niños. Los padres no son dueños de sus hijos. Un padre o madre controladores solo manifiestan sus vicios y frustraciones injustamente sobre niños inocentes, como si fueran muñecos a los cuales pueden deformar a su antojo. Un niño no te debe nada, él no pidió estar aquí. Su educación y personalidad son meramente producto de tu crianza, de las cualidades y defectos que ellos absorben de su ambiente, principalmente de ti. Por ello, debemos de aceptar nuestros errores, aceptar que no tenemos el control de todo lo que pasa, aprender a estar bien con las cosas tal cual sucedieron, porque, bueno, no hay de otra, porque las causas nos condicionan. Hay que saber dejar ir. Debemos aprender a soltar. Muchas gracias por escucharme.